¿El valor o qué pasó? ¿Perdón? Yo estaba aquí. Ah, sí, aquí están los. Encontré la otra. Dice el Huawei, escándalo de espionaje que sacude al gigante tecnológico chino tras la detección de unos directivos en Polonia. Ahí se acuerdan de todo cuando arrestaron a la hija del gerente de Huawei y toda la cuestión. Ahí está, pues la hija del fundador de Huawei. Todo, nadie se pregunta qué está pasando, por qué mala onda con la niña. Eso pasaba. Recuerden que el gobierno chino es un gobierno comunista, y el gobierno comunista, en un estado comunista, el gobierno es todo. Todas las empresas pertenecen al gobierno. Tienen una característica probablemente neoliberal, pero el accionista mayoritario de todas las empresas es el gobierno chino. Por lo tanto, cuando el gobierno chino tiene un objetivo que alcanzar, que no te quepa duda que va a mover todas sus influencias para poder alcanzar ese objetivo. Y eso es lo que se está viendo con TikTok, por ejemplo, con diferentes otras aplicaciones que tiene el gobierno chino, ¿cachai? Que están en la red y que muchas veces ni siquiera saben. O sea, ¿cuál es la fuerza del gobierno chino? Se la pueden ver, ¿cachai? En la ¿cómo se llama? En el bloqueo de la venta de TikTok a Microsoft. Microsoft necesita una plataforma de esas características, se está quedando atrás. No le conviene quedarse atrás, porque ya está demasiado atrás en la cola. Bueno, el título de este artículo lo dice todo. Artesanía usando un dispositivo de reducción de masa inercial. La mayoría de la gente dice, ¿what? ¿Qué? ¿Qué es esto? El concepto físico que se describe acá es un artefacto que produce una burbuja la cual te excluye del campo de Higgs. Es una weá súper volada. Parece que fuera del viaje a las estrellas. Pero aquí lo están viendo. Es Google Patents. Es un sitio que todos pueden ir. Buscan el inventor Salvatore Pais y aparecen las patentes. Y son libres. ¿Sabes lo que significa? Que aquí está toda la información para poder construir los dispositivos. ¿Qué elementos tienes que usar? ¿Cómo tienes que conectarlos? La física detrás del fenómeno, las fórmulas que necesitas para poder entender cómo regular, ahí están, por ejemplo, los diferentes comportamientos, ¿cierto? de este nuevo artefacto. Y salen todos los cálculos hechos. Mira, por lo tanto, si consideramos solo la rotación dada por la configuración del disco, o un lambda de 50.000 coulombs por metro cuadrado, un disco girando axialmente, o sea, en un eje, con un radio de 2 metros y una velocidad angular de 30.000 revoluciones por minuto, se genera un campo electromagnético con una intensidad S máxima. Esa tasa de flujo de energía por unidad de área o flujo de energía, valor de orden 10 elevado a 24 watts por metro cuadrado, este valor no tiene en consecuencia ninguna interacción con QVP. Te está explicando cómo funciona el método, cómo funciona la mecánica del dispositivo que aísla tu cuerpo del campo de Higgs, lo que hace que tú dejes de tener peso. Eso en la ciencia visión se conoce como amortiguador de inercia. Esto es lo que evita que cuando una nave a la velocidad de la luz se detiene, tú mueras reventado adentro, porque la relatividad funciona en función de la masa. Es la masa la afectada. Por lo tanto, si tú no tienes masa, eres inmune a la ley de la relatividad. Es un concepto absolutamente revolucionario en cuanto a la física y en cuanto a lo que se puede hacer. Pero, chicos, esto no es lo único. Esto no es lo único que les traigo hoy día. Si vengo pero cargado con unos temones,
pero ay papá que no te cuento nada. Entonces, más abajo seguimos explorando, ¿cierto? Siguen apareciendo ecuaciones. La mayoría de la gente de ingeniería puede llegar a entender de qué se trata esto. Esto está escrito en el lenguaje de las computadoras acá, pero se expresa como una ecuación normal que uno puede entender. No son complejos, sí, conceptos complejos de entender. Entrega los esquemáticos. Está la explicación completa. ¿Con qué otros proyectos se relaciona? Te da la posibilidad de descargar la documentación. ¿Se dan cuenta lo que está sucediendo? Ya. Bueno, ese es una de las patentes que se le otorgó hasta el 2036, vencimiento ajustado, ¿cierto? Se le otorgó el 4 de diciembre del 2018 a la naval norteamericana. Un amortiguador de inercia, reducción de masa. Una nave que utiliza un dispositivo de reducción de masa inercial comprende una pared de cavidad resonante interna y una resonante externa y un emisor de microondas. La pared de concavidad resonante externa carga eléctricamente a la pared de concavidad resonante interna, aislada eléctricamente, forman una concavidad resonante. Los emisores de microondas crean ondas electromagnéticas de alta frecuencia a toda la cavidad resonante, lo que hace que la cavidad resonante vibre de un modo acelerado y cree un vacío polarizado local fuera de la pared exterior de la concavidad resonante. O sea, ocupan vibración para aislar el medio ambiente de esta dimensión física. Eso es lo que patentó el 2018 la naval norteamericana, patentada por el doctor Salvatore Pais. La otra es un generador de campo electromagnético y método para generar un campo electromagnético. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver un campo electromagnético? Este campo magnético en particular es bien interesante, debido a que es una máquina que produce un campo magnético y uno lo puede ir modulando, puede ir viendo de qué tamaño quiere que sea el campo, ¿cierto? ¿Y para qué voy a querer un campo electromagnético? Bueno, veamos qué es lo que nos dice el doctor Salvatore Pais. El generador de campo electromagnético incluye una carcasa y un generador electrostático, una planta de energía, un generador termoeléctrico y un motor eléctrico. La carcasa tiene materiales cerámicos, ferroeléctricos, policristalinos, incrustados, que está polarizado de manera que el material cerámico exhibe fuertes propiedades de efecto piezoeléctrico, induciendo vibraciones de alta frecuencia. El caparazón puede estar además dopado con el elemento reactivo que bajo vibración de alta frecuencia induce la emisión de rayos gamma. El generador electrostático es para cargar la carcasa y está dispuesto dentro de la carcasa. La planta de energía es para energía térmica y está dispuesta dentro de la esfera. El generador termoeléctrico sirve para convertir la energía térmica generada por la central eléctrica en energía eléctrica. El motor eléctrico alimentado por energía eléctrica generada por el generador termoeléctrico. O sea, es un dispositivo autosustentable. Una vez que el campo se genera, queda a voluntad del usuario cuándo prenderlo, cuándo apagarlo, pero es eterno. Continuamos para abajo y tenemos el mismo tema. Metes 100 kilowatts y obtienes 1 tera. O sea, ¿qué te pasa? Lo que nos están entregando aquí es un generador de energía infinita dentro de un campo de energía. Ahora, si tienen tiempo, léanlo. Nos indica que es un campo energético que es virtualmente impenetrable. Cualquier cosa que trate de pasar por la capa generada de rayos gamma en la parte exterior del campo energético es automáticamente consumido antes de siquiera tocar el campo.
Porque lo indica, se crea una capa de rayos gamma alrededor, como una coraza. Y los rayos gamma son rayos de alta energía. Por lo tanto, para atravesar un campo de rayos de alta energía, reactor nuclear. De ese tipo de protección estamos hablando. Para una nave o algo que quiera atravesar ese campo energético, tiene que tener la protección que tiene un reactor nuclear. O sea, balas, cañones, láser, toda esa weá no es inservible, nada le hace daño. Lo que tenga esa weá no la penetra nadie. Y más encima es modular. Yo puedo ver de qué porte es la esfera que tengo para proteger una casa. Imagínate lo que significa eso. Si yo tengo un generador de eso y despliego un campo electromagnético alrededor de mi casa. Puede venir Apophis, el cometa destructor de mundos, y yo en mi domo, ping, aprieto un botón y que arda Troya, a mí no me va a pasar nada. Imagínense. Y nuevamente sigue exactamente el mismo modelo. Es una patente publicada, solicitada desde el 2015. Hubo toda una historia que se las puedo contar después en otro video, ¿cierto? Y se le otorgó el 20 de noviembre del 2018. Publicada, concedida, ¿cachai? El 20 de 2018, publicada hasta el 2037. Lo mismo. Exactamente lo mismo. Continuamos. Generador de ondas gravitacionales de alta frecuencia. ¿Les suena este de las ondas gravitacionales? Estuvo un tiempo dando vuelta por las noticias. ¡Oh! Y todos hablaban de las ondas gravitacionales, los gravitones, partículas de gravedad. Partículas de gravedad, loco, ¿qué es eso? Es como decir, no sé, anda una bolsita de aire, un montón de aire, moviéndose todo en conjunto. Es una locura. Bueno, estos señores de la secretario de la Marina de los Estados Unidos, como bien sale aquí, inventor Salvatore Serás Pais. Un generador de ondas gravitacionales de alta frecuencia que incluye una carcasa llena de gas con una superficie exterior en la de la carcasa, emisores de microondas, generadores de sonido, cavidades llenas de gas resonante que vibra de vibración acústica. La superficie de la carcasa exterior está cargada eléctricamente y vibra por los emisores de microondas que generan un primer campo electromagnético. Cada una de las cavidades llenas de gas resonante de vibración acústica tiene una superficie de cavidad que se puede cargar eléctricamente y hacen vibrar por energía acústica a los generadores de sonido, de manera que se genere un segundo campo electromagnético. Las dos cavidades llenas de gas resonante de vibración acústica son capaces de contrarrestar el giro entre sí para proporcionar estabilidad. Y las fluctuaciones del campo gravitacional de propagación se generan cuando el segundo campo electromagnético se propaga a través del primer campo electromagnético. O sea, están generando una especie de toroide que induce energía sobre sí mismo. El nombre rimbombante generador de ondas gravitacionales electromagnéticas, nosotros lo podemos traducir como un motor de velocidad luz. Porque como bien lo dicen los físicos, si tú puedes generar las ondas gravitacionales, entonces puedes viajar a la velocidad de la luz. Tienes hasta el momento un amortiguador de inercia que te protege, ¿cierto?, del efecto devastador que puede tener la aceleración a la velocidad de la luz debido a la masa de tu cuerpo. Amortiguador de inercia, aislación del campo de Higgs, pérdida total de la masa. No me pregunten cómo se ve, cómo se siente, cuál es la experiencia. Todo esto de lo que yo les estoy diciendo es lo que dice la física que debería suceder, pero es lo que está escrito en los libros. Claramente estos caballeros que hicieron estas patentes ya lo tienen claro. ¿Por qué? Porque dentro de la historia sale que a este caballero le rechazaron estas patentes, a Salvatore Pais. Y resulta que tuvo que venir otro científico, doctor muy connotado en física, también trabajando para los laboratorios de DARPA, quien vino a ratificar que efectivamente el generador al cual se refería Salvatore Pais
era efectivamente no una teoría, sino que había muchos vehículos, ¿cierto?, dentro de la milicia norteamericana que ya usaban esos tipos de generadores. Producto de eso, se le otorgó la patente a Salvatore Pais de todos estos inventos que ustedes están viendo en este momento. Recapitulando, tenemos, ¿cierto?, el amortiguador de inercia. Tenemos el... ¿Cuál era el segundo que les mostré? Generador de campo electromagnético. Tenemos el escudo. Amortiguador de inercia, tenemos el escudo. Tenemos generador de ondas gravitacionales de alta frecuencia, tenemos el motor. ¿Y cuál es el otro? Semiconductor de temperatura ambiente inducido por piezoelectricidad. ¿Qué relación tiene esto? Bueno, si ustedes se dieron cuenta, en la patente 1 que les mostré, habla de una cavidad que gira a una cierta velocidad, revoluciones por minuto, ¿cierto? Amplitud de la vibración, revoluciones por minuto, eje de rotación. Entonces hay un elemento que se encuentra girando en esta mecánica. Entonces también está involucrado el electromagnetismo, y todo el mundo sabe que cuando hay un movimiento electromagnético, el hecho de comprimir los campos electromagnéticos produce que esa energía se comprima en el imán, lo que hace a su vez que el imán se caliente. Entonces, si este fenómeno se da a altas velocidades, claramente enfriar los imanes se transforma en una tarea absolutamente titánica. A veces, incluso, la maquinaria para producir el enfriamiento es mayor que la maquinaria para producir el movimiento. Es una cuestión de loco. Entonces, la única manera de solucionar ese problema es con un semiconductor. Un material que no produzca resistencia al campo magnético, que pueda flotar en el campo. Hoy día existen de esos materiales, pero para que se comporten como un semiconductor, tienen que funcionar a temperaturas de cero absoluto, 270 y algo grados Celsius bajo cero. Entonces, cuando llega esa compresión molecular dentro del material, no opone resistencia al campo magnético, y este material empieza a ser levitado sobre el campo magnético. Ese experimento lo han visto, yo creo, muchas veces. Bueno, esta última patente viene a solucionar, yo creo que es el problema de la refrigeración de este sistema. Porque si yo en vez de imanes uso superconductores, el problema de la temperatura desaparece. Sobre todo si este es un superconductor a temperatura ambiente con un tema piezoeléctrico. Ocupo la energía que estoy produciendo en el generador infinito para sustentar este tema. Y la temperatura, ¡pum!, desapareció. O sea, me están dando todos los elementos necesarios y suficientes, y escúchenme lo que les voy a decir, necesarios y suficientes para que cualquier persona pueda construir una nave que puede viajar donde quiera. Y son patentes gratis. Secretario de la Marina, estos son documentos oficiales. Aquí tienen el número de la patente. ¿A qué gobierno se le otorgó la patente? ¿Se dan cuenta? La revolución en la cual nos encontramos cada vez, después de haber visto estos documentos y haberlos analizado n+1 veces, cada vez que escucho los discursos de Donald Trump, cuando dice que lo mejor recién está por venir, no me cabe duda que toda la información que el gobierno chino se peló de los proyectos secretos, Donald Trump la va a tener que publicar de manera pública, porque es la única manera de que el gobierno chino no se enriquezca vendiendo esos productos que les robó debido al espionaje. Entonces, debido a este movimiento gigantesco, los únicos beneficiados vamos a ser nosotros. Se los acabo de mostrar. No es teoría de la conspiración, no es que el invento del viejito. No, estos son documentos legales. Está la prueba.
Si tú no creías que era posible, ahí está la demostración clara de todo este tema. Todo esto fue diseñado, modificado y utilizado hasta el día de hoy por la naval norteamericana. Y eso tienen que tenerlo muy presente, porque esta información viene a validar sin duda, sin lugar a duda, el testimonio que en su momento tuvieron algunos ex funcionarios de alto rango del gobierno norteamericano, que contaban historias que parecían que eran sacadas de la ciencia ficción. Ahora que yo veo esto, me doy cuenta que nosotros somos los que vivimos en la ciencia ficción. Todo esto es posible, pero no es conocido. Y como no es conocido, todavía para mucha gente es parte de la imaginación de alguien. Así, de esta manera, se esconden realmente lo que hacen los gobiernos detrás de nuestros ojos. Y analizando este tema, tú puedes ver claramente quién es quién y quién está haciendo qué y por qué. Y si eso realmente nos va a afectar y cómo. Y si tenemos que tomar medidas para evitar, ¿cuáles son? Todas esas preguntas uno tiene que responderse en estos procesos de crisis, porque cuando se dan estos procesos de crisis es porque la lavadora se está moviendo de una manera pero impresionante, y eso es muy raro que suceda, a menos que el poder esté pronto a cambiar de manos. La pregunta es, ¿va a cambiar para bien o va a cambiar para mal? Entonces, ojo con lo que está sucediendo, porque esto claramente, y aquí se los dejo. Ustedes son los que tienen la última palabra, pero ahí está la información. Ustedes deciden. Las cosas no son en lo absoluto como creías que eran. Esta que te estoy presentando es la nueva realidad. Es difícil de digerir, pero ahí está. Ya no se puede ocultar más. Y esto se los doy firmado, chicos. Esto es solo el principio. Así que volvemos a la cabina de control y nos encontraremos en alguna otra entrega, ¿cierto?, de tu querido amigo